en virtud de que López sigue teniendo como rehén al país y las finanzas públicas, vengo a recordarle que al tomar posesión de su cargo, juró protestar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y ver en todo tiempo por el bien de la nación, y que si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. Artículo 87 de la Constitución. Asimismo, quiero recordarle que él no es la ley suprema, que debe sujetar sus actos a la ley so pena de juicio político, aunque obviamente ahora que está desgobernando, el orden constitucional está subvertido y no va a ser posible que progrese ninguna denuncia ni para él ni para ninguno de sus sinvergüenzas funcionarios. Recordarle también que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que dichos poderes tienen autonomía. Y recordarle también que como la soberanía nacional reside en el pueblo y se instituye para beneficio de éste en los términos del artículo 39 de la misma ley, para el ejercicio de esta, todo ciudadano debe hacerlo valer ante los poderes de la Unión, como lo señala el artículo 41. Y bien, un poco de historia conviene recordar, porque López está tomando como base de su gobierno el atril presidencial, en donde ya lo tiene todo lleno de saliva, porque es obvio que al no tragarse la saliva en 3 horas que está hablando, pues ya no solamente manchó el atril, sino que también salpicó a todos sus paleros y a los funcionarios que lo acompañan. De ahí que estén a 4 o 5 metros de retirado. Y viene al caso esto que parece una sátira, pero es la verdad, porque López gobierna con su puro bla, 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 y no está cumpliendo con las obligaciones que establece la Constitución en su artículo 89, que son las de promulgar y ejecutar las leyes y además cuidar que éstas se cumplan. Y como basa también su gobierno en su llamada Cuarta Transformación de México, que ya quedó aclarado en otras opiniones que no es más que una invención, o diría un amigo mío, una mafufada más. Ello se basa no en una autenticidad de su sabiduría, porque todos sabemos que López es una persona inculta, que no tiene preparación, que estudió una carrera con 14 años relativa a la ciencia política, que en nada aporta al país, y además que de acuerdo a su estilo de llevar la cuarta transformación, que yo le llamo deformación, tiene como base fundamental la doctrina de Karl Marx, que es el padre del socialismo y comunismo, porque según Carlos Marx tenía la creencia de que la ciencia es la inteligencia superior para entender el funcionamiento de la realidad. Esto es que según Marx,
no debería haber división de clases, que todos somos iguales y que debería de desaparecer la propiedad privada, y que por otro lado los filósofos que aportaron sus conocimientos para ver las diferentes características de pensar respecto del mundo, que lo que debería de hacerse es buscar una transformación. Y en ese concepto de transformación es donde López está sosteniendo su adefesio llamada Cuarta Transformación. Y eso es una figura inconstitucional porque, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución Federal, que ya lo traté en otra opinión, el desarrollo nacional corresponde dirigirlo al presidente y que debe ser de manera integral y sustentable para poder fortalecer la democracia y la soberanía, y además para favorecer el trabajo, el ingreso y la seguridad social de todos los mexicanos. Esto es que una cuarta transformación es un simple invento de López que no tiene sustento jurídico, porque una cosa es la supuesta transformación y la otra es la forma de pensar de este sujeto, porque yo creo que su conducta atávica lo lleva a hacer ese tipo de estupideces, quizás porque tiene los genes latentes de su abuelo español, por la razón de que debe sujetar sus actos a la Constitución, debe sujetarse en ser el director, el que dirige el desarrollo social del país, desde el punto de vista de fortalecimiento de la democracia. Consecuentemente, pues los paleros son los únicos que sostienen su cuarta deformación de México, porque este señor está basado, insisto, en la filosofía de Carlos Marx, de que debe de basarse todo conocimiento en la transformación, y este señor está haciendo burdamente esa opinión para adaptarlo a la realidad mexicana, pero se equivoca de experimento, porque la idiosincrasia de los mexicanos, que no es otra cosa que los diferentes caracteres que identifican a las personas en su forma de pensar, difieren totalmente de los genes que trae López de conquistas pasadas, de los antepasados de su abuelo. La idiosincrasia de los mexicanos es la de ser patriotas y la de ser personas solidarias. López, por sus genes, es un sujeto egoísta, porque ese es el concepto del mundo y de la vida de este señor que en mala hora llegó a la presidencia de la República. Y no me canso de repetir que fue debido al engaño que hizo a todos los mexicanos de que iba a acabar con la corrupción, porque no es una persona que tenga capacidad intelectual. Los 19 libros que él presume que ha realizado en su vida se refieren a puros aspectos políticos. No hay ninguna aportación a la ciencia, a la humanidad, para que se sienta tan ufano de que ha hecho 19 libros. Y ya en otra opinión manifesté que Fernando García
publicó en el Financiero que este señor se fusiló las ideas de Daniel Cosío Villegas y de Enrique González y González en el umbral a la sombra, y en otros textos que fueron plagiados y que él mismo reconoció en una reunión de Corpamex que él había plagiado las ideas de Daniel Cosío Villegas. En consecuencia, pues no tiene de qué ufanarse, porque no tiene la capacidad intelectual para hacer un libro que realmente aporte algo a la humanidad. Y finalmente, López se ha constituido en un santón de la democracia a su manera, pero la democracia no reside en él. La democracia reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. Artículo 39 de la Constitución Federal. Y esta opinión que tengo de cómo López se está fusilando aspectos filosóficos de Karl Marx, filósofo alemán, junto con Federico Engels, y que es el padre del socialismo y del comunismo. Ni siquiera López se ha ubicado realmente cuál es la teoría filosófica de este personaje, porque se dice un presidente de izquierda y no llena los requisitos de izquierda, porque esta filosofía es la de la abolición de las clases sociales y de que la producción sea común. No es como la consideraba Karl Marx, de que se aboliera la propiedad privada. No, el comunismo más bien está por la idea de que la producción sea comunitario, que sea una propiedad comunitaria. Y este señor López Obrador es tan bobo que está adoptando esa filosofía de Marx en contra de lo que él llama conservadores y clasistas, y choca con la filosofía de izquierda, que deriva precisamente de la filosofía de Karl Marx, de que no hubiera propiedad privada, nada más que ésta fuera de tipo social, de tipo comunitario, y que no hubiera clases sociales. Y se olvida López que sobre esa teoría, pues todos somos iguales, sobre la teoría de Karl Marx. Y este señor está haciendo un disparate al clasificar a los conservadores y a los liberales, en cuyo concepto se encuentra él y sus paleros. Pues este está chiflado de plano, porque ni siquiera sabe interpretar la filosofía de esas grandes personas. Además, remontándonos a los tiempos de Roma, que es de donde viene la ley, según los romanos, la propiedad tenía los atributos del jus utendi, jus frendi y jus abutendi, que en palabras cristianas no era otra cosa más que darle a la propiedad un carácter absoluto. Actualmente, y de acuerdo a la Constitución del 17, que es la que nos rige, la propiedad tiene un fin social, y por ende, una persona que detente una o dos o tres o cuatro propiedades no es clasista, es una persona que está protegido
por la Constitución. Y la palabra de López es una palabra que no está conectada con su conciencia, con su inteligencia, porque dice puras pendejadas. Yo creo que López, aparte de que es un ser atávico, es un ser egoísta, porque el concepto del mundo y de la vida de este señor es el de amasar riquezas y poder y seguir continuando con el poder por medio de sus llamadas corcholatas que las vende como baratijas maravillosas y excelsas, como un auténtico merolico. Ya lo afirmé en otro video. López es un sujeto que aborrece a las personas pensantes de este país, y yo creo que por los rasgos mesiánicos y narcisistas que trae, porque ese tipo de personas no quiere decir que están locas, quiere decir que tienen un desequilibrio mental que las hace merecedoras de reconocimientos y de lambisconerías de cuyos méritos no tiene, no adolece. Pero aquí lo importante no es tanto el sarcasmo que estoy haciendo en este video por la ignorancia de López, sino más bien ubicarlo en que vivimos en un país de leyes, en donde la soberanía reside en el pueblo, en donde los poderes del ciudadano se ejercen precisamente en los poderes de la Unión, y que México está regido por los principios de una república democrática, representativa y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y el fin de este video, pues un tanto ser sarcástico con la conducta de López, y todo es una réplica a su sarcasmo que utiliza en las reuniones saliveras o mañaneras, porque ahí se burla lo lindo de todos los mexicanos. Ahí se envasa su ego de narcisista en canciones como la de Chicoche. Ay, qué miedo, mírame más, qué miedo, ay, qué miedo. Puras pendejadas que realmente López ya debería de ubicarse en la realidad, porque está fuera de la realidad, precisamente porque él piensa en el pasado, él piensa en las glorias de sus antepasados españoles que vinieron a robar nuestro país. López, por favor, ya no digas estupideces, ya cálmate, o como decían, cálmate, Nerón.